La vida cotidiana en Valencia se deslizaba entre el bullicio de sus calles y la tranquilidad engañosa de mi hogar. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, un ritual que había perdido su magia con el tiempo. Mi esposo, absorto en su trabajo, se sumía en la rutina como si cada día fuera una repetición del anterior. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, a las tareas del hogar y a los compromisos familiares. Había días en que me preguntaba si alguna vez habíamos sido más que un par de compañeros de vida. Las fallas se acercaban y la ciudad vibraba con la anticipación de las fiestas. Recordaba los momentos en que corría por las calles adornadas, riendo y disfrutando con amigos. Pero ahora, esos recuerdos parecían lejanos, como sombras que se desvanecen al amanecer. La playa de la Malvarrosa era un refugio al que acudía para escapar de la monotonía, sentada en la arena mientras las olas rompían suavemente. En esos momentos anhelaba algo más, una chispa que encendiera mis días. Un día cualquiera, mientras paseaba por Ruzafa, me encontré con el mejor amigo de mi esposo. Era un encuentro fortuito que despertó viejos recuerdos de risas compartidas y momentos despreocupados. Me saludó con una sonrisa cálida y una broma sobre lo rápido que pasaba el tiempo. La conversación fluyó con facilidad, era como si los años no hubieran pasado. Sin embargo, tras esa fachada amigable, había un matiz inquietante que no podía ignorar. Siempre has tenido buen gusto para elegir amigos, bromeé al recordar su cercanía con mi esposo. Él sonrió, pero sus ojos reflejaron algo más profundo. A veces creo que somos más parecidos de lo que pensamos, respondió con un tono ligero pero cargado de significado. Al regresar a casa, me sentí extraña. La rutina seguía ahí, aplastante como siempre, pero ahora había una pequeña grieta en mi monotonía. Esa noche, mientras cenábamos juntos, mi esposo mencionó casualmente a su amigo, siempre ha sido un poco aventurero. Su comentario resonó en mi mente como un eco persistente. Sí, respondí sin pensar demasiado. Siempre ha buscado emociones. La frase quedó flotando en el aire entre nosotros. No sabía por qué me inquietaba tanto, quizás porque reconocía lo mismo en mí misma, una búsqueda desesperada por algo más allá del día a día. La mañana siguiente llegó cargada de confusión y anhelos ocultos. El encuentro había dejado una huella profunda en mí, no podía dejar de pensar en cómo había sonado su voz ni en esa chispa olvidada entre nosotros. Mientras preparaba el desayuno, miré por la ventana hacia la playa, las olas danzaban al ritmo del viento y yo deseaba ser parte de esa danza. Mis pensamientos estaban lejos cuando recibí un mensaje inesperado, era él nuevamente. ¿Te gustaría tomar un café? Hay algo importante de lo que hablar. El corazón me dio un vuelco ante la invitación, sabía que debía rechazarlo para mantener las cosas como estaban. Pero había algo seductor en esa propuesta. El café se convirtió en una cita inevitablemente cargada de tensión emocional. Nos encontramos en uno de esos cafés acogedores donde los murmullos se mezclan con el aroma del café tostado y los pasteles recién horneados. A medida que hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, sentí como las paredes invisibles comenzaron a derrumbarse entre nosotros. No puedo evitar recordar aquellos días, confesó él mientras tomaba un sorbo de su bebida caliente. Eran tiempos sencillos, respondí casi sin darme cuenta del tono nostálgico que había tomado mi voz. La conversación giró hacia nuestras vidas actuales, él hablaba sobre sus viajes y aventuras mientras yo escuchaba embelesada. Era fácil dejarse llevar por sus palabras y olvidar la realidad esperándome al otro lado de esa taza humeante. Sin embargo, cuando regresé a casa aquella tarde, la culpa comenzó a apoderarse de mí como una sombra persistente. Mi esposo estaba allí esperando con su habitual sonrisa cansada, me preguntó sobre mi día sin sospechar nada extraño. Solo fui a dar una vuelta, respondí evasiva. La rutina continuó como siempre hasta que llegó el fin de semana y decidimos asistir a un evento social donde él también estaba invitado. La tensión entre nosotros creció durante toda la velada, cada mirada furtiva parecía cargar consigo promesas no dichas y emociones reprimidas. Fue durante ese evento cuando todo cambió inesperadamente, compartimos risas y miradas cómplices hasta que nuestros labios se encontraron brevemente en un instante robado por la emoción del momento. No hubo tiempo para pensar ni para detenernos,
Fue tan solo un roce fugaz pero lleno de significado. Al regresar a casa esa noche sentí como mis pensamientos luchaban entre sí. ¿Qué estaba haciendo? Este camino era peligroso e incierto, sin embargo, cada vez era más difícil resistirlo. Las semanas siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y conversaciones llenas de insinuaciones ocultas. La culpa seguía acechando cada paso mío mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma sobre lo que realmente deseaba. ¿Era posible encontrar esas emociones perdidas? Una tarde cualquiera decidí darme otro respiro junto al mar. Necesitaba claridad ante esta maraña emocional creada por mis acciones recientes e impulsivas decisiones tomadas bajo la influencia del deseo reprimido durante años. Mientras contemplaba el horizonte desde la orilla escuché unas risas familiares detrás mío. El murmullo del mar me envolvía mientras intentaba despejar mi mente. Las risas que escuché se acercaban, y al girar la cabeza, reconocí a un grupo de amigos que solían frecuentar la playa. Me saludaron con entusiasmo, pero yo apenas respondí. La inquietud en mi interior era más fuerte que cualquier saludo amistoso. Después de un rato decidí que no podía seguir huyendo de mis pensamientos. La idea de pasar más tiempo con el amigo de mi esposo se había convertido en una necesidad. No era solo la atracción, era la promesa de emociones que hacía tiempo había olvidado. Sin embargo, la culpa me carcomía por dentro como un ácido, y cada vez que pensaba en él, una parte de mí se sentía traidora. Al día siguiente, mientras organizaba algunas cosas en casa, el teléfono sonó. Era un mensaje del amigo, invitándome a una exposición de arte en el centro de Valencia. Será divertido, decía. Nos reiremos y recordaremos viejos tiempos. La tentación era abrumadora. Acepté sin pensarlo mucho. El deseo de escapar de mi rutina era más fuerte que el miedo a ser descubierta. La noche del evento llegó con una mezcla de nervios y emoción. Me vestí cuidadosamente eligiendo un vestido que no usaba desde hacía años. Al mirarme al espejo, noté como mis ojos brillaban con una chispa olvidada. Al llegar al lugar, las luces tenues y la música suave creaban un ambiente perfecto para desconectar. Cuando lo vi, su sonrisa iluminó todo a mi alrededor. Era como si el tiempo no hubiera pasado desde aquellos días en los que éramos jóvenes e inseparables. Conversamos sobre arte, sobre la vida y sobre las pequeñas cosas que nos hacían reír. El ambiente se volvía cada vez más íntimo, las miradas se sostenían por más tiempo del necesario. En un momento dado, nos alejamos del bullicio hacia un rincón menos iluminado del local. Las risas se desvanecieron y el silencio se convirtió en cómplice de nuestros pensamientos no expresados. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, sentí la electricidad recorrerme como si despertara algo dormido dentro de mí. El beso me dejó aturdida y confundida, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa acción impulsiva. La culpa me golpeó con fuerza después del momento compartido, sin embargo, también había una parte de mí que disfrutaba esa nueva emoción. Cuando regresé a casa esa noche, las sombras parecían más largas y pesadas que nunca. Mi esposo estaba viendo televisión en el salón, su presencia contrastaba con lo vivido horas antes. Me senté junto a él tratando de actuar normal mientras mi mente giraba frenéticamente entre lo correcto y lo prohibido. Los días siguientes fueron complicados, cada encuentro casual con el amigo se convertía en un juego peligroso lleno de miradas furtivas y sonrisas cómplices. La tensión aumentaba cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o cuando nuestras conversaciones tomaban giros inesperados hacia lo personal. Una tarde decidí invitarlo a tomar café en uno de esos acogedores cafés en Ruzafa donde las conversaciones fluyen como el vino tinto en copas bien servidas. La atmósfera era perfecta para hablar sin reservas sobre nuestras vidas actuales y los sueños olvidados. ¿Te acuerdas de aquel verano?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su taza. Sí, respondí con nostalgia mientras recordaba aquellos días despreocupados llenos de risas y promesas juveniles. A medida que hablábamos me di cuenta de cuánto deseaba volver a sentir esa conexión auténtica con alguien. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, mi matrimonio estaba ahí mismo como un recordatorio constante del compromiso asumido hace años.
Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban o nuestras manos se rozaban al pasar algo entre nosotros, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaba aún más hasta casi desaparecer por completo. Un día recibí otra invitación inesperada: asistir a una fiesta organizada por unos amigos comunes donde estaría él también presente. La idea me llenó de ansiedad, pero también despertó ese deseo latente por vivir intensamente aunque fuera solo por unas horas. La fiesta fue animada, risas y música llenaban el aire mientras las luces parpadeaban creando sombras danzantes sobre las paredes blancas del salón decorado con esmero para la ocasión. Al verlo entrar acompañado por otros amigos, sentí como mi corazón latía más rápido. Nos encontramos varias veces durante la noche. Cada encuentro era como una chispa encendida entre nosotros, breve pero intensa. En medio del bullicio decidimos salir al jardín para tomar aire fresco. Necesitábamos alejarnos un poco del ruido ensordecedor dentro. Allí afuera bajo las estrellas brillantes conversamos sobre todo y nada al mismo tiempo hasta perder la noción del tiempo. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente cargadas de significado oculto entre risas suaves e insinuaciones furtivas. Sin pensarlo 2 veces nos acercamos hasta casi tocar nuestros labios. Y así fue como volvió a suceder, nos besamos otra vez sin poder contenernos ante la atracción palpable entre nosotros dos. Esa noche terminó siendo un torbellino emocional donde los límites estaban completamente difusos entre lo deseado y lo prohibido. Mis pensamientos giraban frenéticamente tratando de encontrar sentido a todo esto mientras regresaba a casa sintiéndome atrapada entre 2 mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad familiar y otro lleno de promesas no cumplidas. La confusión crecía dentro mío como una tormenta inminente lista para estallar en cualquier momento. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Qué consecuencias tendría todo esto? El día siguiente amaneció con un cielo despejado en Valencia, pero mi mente seguía nublada por la confusión. Me preparé para el trabajo, cada movimiento un acto mecánico, mientras mis pensamientos vagaban hacia lo que había sucedido la noche anterior. La imagen de su sonrisa y la calidez de su mirada se aferraban a mí como un eco persistente. En la oficina, los murmullos del equipo me sonaban lejanos. Mis compañeros hablaban sobre las fallas que se acercaban, pero yo no podía concentrarme en las festividades. La rutina del trabajo se sentía como un telón gris que cubría mis emociones. A medida que pasaron las horas, el peso de mi secreto se hacía más pesado. Durante el almuerzo, decidí salir a caminar por Ruzafa. Las calles estaban llenas de vida, con cafés acogedores y murales coloridos que reflejaban la esencia vibrante del barrio. Me senté en una terraza y pedí un café mientras observaba a la gente pasar. La risa de una pareja cercana me hizo recordar lo que faltaba en mi vida: conexión, pasión. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado. Era él. ¿Te gustaría escaparte este fin de semana? Solo tú y yo. La propuesta hizo latir mi corazón más rápido. Una parte de mí quería rechazarlo, pero otra parte anhelaba esa emoción prohibida. Respondí afirmativamente sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. El viernes llegó rápido, y con él una mezcla de nervios y emoción. Nos encontramos en un pequeño hotel cerca de la playa de la Malvarrosa, un lugar donde nadie nos conocería. El aire salino llenaba mis pulmones mientras caminábamos juntos por la orilla, riendo y hablando sin reservas. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, nos sentamos en la arena. La luz dorada iluminaba su rostro, revelando una expresión intensa que me hizo sentir vulnerables pero viva al mismo tiempo. Hablamos sobre nuestras vidas, sueños perdidos y deseos ocultos. Se abrió ante mí como nunca antes lo había hecho. De repente, en un impulso irrefrenable, nuestros labios se encontraron. Fue un momento electrizante que borró todas mis dudas y miedos. El roce suave entre nosotros encendió algo dentro mío que creía apagado desde hacía mucho tiempo. No había vuelta atrás. Pasamos el resto del fin de semana sumidos en nuestra burbuja secreta, disfrutando cada instante como si fuera el último. Sin embargo, al regresar a casa, el peso de mi vida cotidiana volvió con fuerza aplastante. Mi esposo estaba allí esperándome con una sonrisa despreocupada que me atravesó el corazón como una daga.
Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional constante entre mi vida familiar y esta nueva realidad clandestina que había creado con él. Cada encuentro era más intenso que el anterior, cada beso robado era una mezcla de culpa y deseo incontrolable. Un día recibí un mensaje del amigo: necesitamos hablar. Esa frase resonó en mí como una alarma, algo no estaba bien. Lo encontré en nuestro lugar habitual en Ruzafa y noté su expresión seria al verme. ¿Qué pasa?, pregunté tratando de mantener la calma. Hay algo que no te he contado, dijo mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café humeante. Su voz temblorosa me hizo sentir inquieta, sin embargo, su mirada profunda parecía prometer secretos reveladores. Durante estos meses he estado lidiando con algunas cosas personales, cosas que podrían cambiarlo todo, continuó. La tensión creció entre nosotros mientras esperaba sus palabras con ansias mezcladas con temor. Mi vida no es tan sencilla, confesó finalmente, y no sé si debo seguir así. Mis pensamientos giraban descontroladamente. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba él sugiriendo terminar nuestra relación? La idea me asustó más de lo que esperaba. Sin embargo, antes de poder formular una respuesta adecuada o incluso preguntarle qué quería decir exactamente con eso, cambió abruptamente de tema. ¿Recuerdas aquella noche en la playa? No podía evitar sonreír al recordar esos momentos mágicos juntos, era como si hubieran sido solo ayer. Lo sé, dijo interrumpiendo mis pensamientos, pero debemos ser cuidadosos. Sentí como las palabras se deslizaban por sus labios como si fueran promesas vacías disfrazadas de advertencias genuinas. En ese instante comprendí cuán profundamente estaba atrapada en este juego emocional donde las reglas parecían cambiar constantemente según sus deseos. A medida que pasaron los días y los encuentros se hicieron más escasos debido a sus compromisos personales, que nunca llegué a entender del todo, comencé a cuestionar nuestra conexión real y lo que realmente significaba para él todo esto. La presión aumentó cuando regresé a casa después del trabajo una tarde para encontrar a mi esposo esperándome con una expresión preocupada en su rostro. ¿Todo bien? ¿Te he notado distante últimamente?, preguntó mientras servía 2 copas de vino tinto en nuestra mesa habitual del comedor. La culpa me invadió al pensar en las mentiras tejidas alrededor mío. Cada palabra parecía salir sin esfuerzo mientras intentaba calmarlo. Solo he estado ocupada con el trabajo. Pero sabía muy dentro mío que esa no era toda la verdad. Había algo más grande acechando entre nosotros, una sombra oscura creada por mis propias decisiones, lista para revelarse cuando menos lo esperaba. Esa noche intenté desconectarme emocionalmente, sin embargo, sus miradas sinceras solo intensificaron aún más mi conflicto interno sobre lo correcto e incorrecto, sobre lo real frente a lo ficticio. Al final del día sentí como todo se desmoronaba lentamente bajo mis pies. No sabía cuánto tiempo podría seguir así sin enfrentar las consecuencias inevitables de mis acciones, ni cómo resolver esta maraña emocional donde todos parecían perderse irremediablemente. Y así fue como llegué al borde del abismo emocional donde 2 mundos colisionaban, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de responsabilidades inquebrantables, sin saber realmente cuál sería mi próximo paso o qué repercusiones tendría sobre todos los involucrados. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes grises que amenazaban con una lluvia inminente. La atmósfera en casa se tornaba pesada, como un manto que no podía quitarme de encima. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior, seguía con su rutina habitual, absorto en la televisión. La monotonía de aquellas noches se había convertido en un eco constante que resonaba en mis pensamientos. Mientras él zapeaba entre canales, mi mente vagaba hacia el amigo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y secretos compartidos. Aquella conexión que había crecido entre nosotros era como un fuego que ardía intensamente, pero que también amenazaba con consumir todo lo que conocía. Me encontraba atrapada entre el deseo de sentirme viva y el peso de mis responsabilidades. Un mensaje inesperado de mi esposo interrumpió mis cavilaciones. ¿Te gustaría cenar fuera esta noche?, preguntó, sin darse cuenta del conflicto interno que sus palabras provocaban. La idea de salir a cenar sonaba tentadora, pero la verdad era que ya tenía planes que no podía compartir con él. No puedo, respondí sintiendo como una punzada de culpa me atravesaba el corazón. La cena se convirtió en una excusa para encontrarme con el amigo.
Nos encontramos en un café en Ruzafa, donde las conversaciones llenaban el aire y las risas resonaban como melodías lejanas. Me senté frente a él, sintiendo cómo la tensión crecía a medida que intercambiábamos miradas cómplices. Era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. ¿Te has dado cuenta de lo lejos que hemos llegado?, dijo él, rompiendo el silencio. Asentí lentamente, consciente de la verdad detrás de sus palabras. Habíamos cruzado límites que jamás imaginé traspasar. En ese momento no solo compartíamos risas y secretos, había algo más profundo y peligroso floreciendo entre nosotros. La noche avanzó y decidimos dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos lado a lado, sumidos en una conversación fluida sobre sueños olvidados y anhelos perdidos. El sonido de las olas chocando contra la orilla se convirtió en una banda sonora perfecta para nuestro encuentro clandestino. De repente nos detuvimos frente al mar iluminado por la luz tenue de la luna. Fue allí donde nuestras manos se encontraron por primera vez, un roce sutil pero electrizante que encendió una chispa en mi interior. Mirándolo a los ojos comprendí que había cruzado una línea invisible, estaba profundamente involucrada en algo más grande que yo misma. ¿Qué estamos haciendo?, susurré casi sin querer. Buscando lo que nos falta, respondió él con su voz suave y persuasiva. Esa respuesta resonó dentro de mí como un eco familiar, era precisamente lo que necesitaba escuchar para justificar mis acciones. Y así fue como pasamos la noche juntos, no solo físicamente sino también emocionalmente conectados en un nivel desconocido hasta entonces. Al amanecer sentí como esa burbuja perfecta comenzaba a desinflarse lentamente al recordar mi vida cotidiana y las responsabilidades olvidadas, los hijos esperando su desayuno, las tareas del hogar acumulándose y un esposo ignorante del caos emocional en el cual me encontraba inmersa. Pasaron los días y cada encuentro se volvía más intenso, cada mirada compartida estaba cargada de promesas vacías pero seductoras al mismo tiempo. Sin embargo, dentro de mí crecía una inquietud constante: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Esa idea me perseguía incluso durante los momentos más felices. Una mañana mientras preparaba el desayuno escuché a mis hijos reírse desde el salón, su alegría contrastó con la sombra oscura que comenzaba a proyectarse sobre mi vida familiar. En ese instante comprendí cuánto había arriesgado por esta aventura prohibida. Mi matrimonio estaba al borde del colapso y yo era consciente del daño emocional tanto para mí como para aquellos a quienes amaba. El día siguiente me trajo otra sorpresa inesperada: encontré un mensaje del amigo preguntándome si podía vernos esa tarde. La emoción recorrió mi cuerpo al leerlo, pero inmediatamente me invadió una sensación abrumadora de culpa por dejar todo atrás por algo tan fugaz e incierto. Decidí salir nuevamente sin informar a nadie sobre mis planes. Era una decisión egoísta pero necesaria para mantenerme alejada del dolor inminente del descubrimiento inevitable. Al caer la tarde nos encontramos nuevamente en aquel café acogedor donde todo había comenzado. Él llegó con una sonrisa encantadora, pero detrás de ella percibí algo diferente: había una determinación inquietante en su mirada que me hizo sentir incómoda aunque excitada al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dijo mientras tomábamos asiento, hay cosas sobre mí que debes saber. Su tono serio hizo latir mi corazón más rápido, sabía instintivamente que aquello podría cambiarlo todo entre nosotros o poner fin a nuestra historia antes incluso de haberla vivido plenamente. ¿De qué hablas?, pregunté tratando de mantenerme calmada aunque dentro mío todo estaba revuelto. Él respiró hondo antes de continuar: he estado pensando mucho últimamente sobre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas secas llevadas por el viento otoñal, cargadas de significado pero también llenas de incertidumbre sobre lo que vendría después. Aquel instante marcó el comienzo del fin o quizás solo el inicio de algo aún más complicado e impredecible. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Valencia, tiñendo el cielo de un naranja suave. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo como cada paso resonaba con una mezcla de culpa y anhelo. La conversación con el viejo amigo me había dejado inquieta, como si un espejo hubiera reflejado no solo mis acciones, sino también mis deseos más profundos. ¿Qué te está pasando?, me había preguntado con una mirada intensa que me hizo estremecer. No supe qué responder.
La verdad es que ni yo misma lo sabía. A veces la vida toma giros inesperados, y uno se encuentra en caminos que nunca imaginó recorrer. Me sentía atrapada en una red de emociones contradictorias: amor, traición, deseo y miedo. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras buscaba refugio en la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar choca contra las rocas era un alivio momentáneo a mi tormento interno. Allí, con los pies hundidos en la arena fría, recordé momentos felices de mi matrimonio, esos instantes que parecían tan lejanos ahora. Miré al horizonte y pensé en lo que realmente quería. ¿Era esta relación secreta una vía de escape o solo un espejismo? Un grupo de jóvenes reía a lo lejos, disfrutando del atardecer como si no tuvieran preocupaciones. Envidié su despreocupación. La vida les sonreía mientras yo lidiaba con decisiones que me pesaban como una losa sobre el pecho. En ese momento comprendí que mi corazón estaba dividido entre dos mundos: el hogar familiar y la atracción prohibida. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un libro en las manos. Su mirada se iluminó al verme entrar, pero algo en sus ojos me decía que había notado mi ausencia emocional más allá del tiempo físico que pasaba fuera. ¿Te divertiste hoy?, preguntó con tono casual. No mucho, respondí mientras trataba de ocultar mis pensamientos. Pero él parecía ver más allá de mis palabras, su intuición siempre había sido aguda. La cena fue silenciosa y tensa. Cada bocado se sentía como un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. Mi mente viajaba hacia el amigo, hacia esas noches llenas de risas y complicidad que ahora pesaban como un secreto inconfesable. Al día siguiente decidí visitar un café en Ruzafa donde solía ir con amigas antes de perderme en la rutina diaria. El lugar estaba lleno de vida, las risas y conversaciones ajenas me envolvían como una manta cálida. Pedí un café y me senté cerca de la ventana, observando a los transeúntes pasar sin rumbo fijo. Fue entonces cuando lo vi entrar. El amigo estaba allí, buscando algo entre las mesas hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su sonrisa era cautivadora y peligrosa al mismo tiempo, una mezcla perfecta entre carisma y manipulación sutil. ¿Te importa si me siento?, preguntó sin esperar respuesta mientras se acomodaba frente a mí. Claro, respondí casi automáticamente. ¿Cómo va todo?, inquirió mientras jugueteaba con su taza. Lo mismo de siempre, murmuré tratando de mantener la conversación ligera. Pero él no era alguien fácil de engañar, sabía leer entre líneas mejor que nadie. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo con un tono provocador. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, cada sílaba parecía invitarme a cruzar límites establecidos por mí misma durante años. Pero también despertaron dudas sobre sus verdaderas intenciones. La charla continuó fluyendo hasta que él hizo una pausa significativa antes de preguntar: ¿estás feliz? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría, no esperaba enfrentarme a esa realidad tan directamente. No lo sé, admití finalmente, sintiendo como la vulnerabilidad comenzaba a asomarse entre las grietas de mi fachada construida cuidadosamente. Él sonrió nuevamente, pero esta vez había algo diferente en su expresión, quizás era satisfacción o tal vez simple curiosidad por mis respuestas sinceras. A veces hay cosas que nos impiden ser felices, dijo mientras sus ojos brillaban intensamente. Me quedé callada durante unos momentos, reflexionando sobre esas palabras mientras miraba por la ventana hacia el bullicio exterior. ¿Era posible que él supiera más sobre mí de lo que yo misma sabía? Esa idea resultó inquietante pero fascinante al mismo tiempo. Cuando finalmente decidí despedirme del café y salir al aire fresco nuevamente, sentí su mano sobre mi brazo deteniéndome suavemente. No olvides quién eres realmente, murmuró antes de alejarse lentamente hacia la puerta principal. Sus palabras resonaron dentro mío durante todo el camino hacia casa, cada paso parecía pesado por la carga emocional acumulada durante meses enteros. Al llegar al umbral del hogar familiar nuevamente, tomé aire profundo antes de cruzar la puerta. Sin embargo, ese día todo cambió cuando encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria dibujada en su rostro habitualmente amable. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras señalaba el sofá donde solíamos compartir tantas charlas despreocupadas antes del caos emocional reciente.
El corazón comenzó a latir más rápido ante la inminente confrontación. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca estuve preparada para enfrentar mis propios demonios frente a él. Mientras tomábamos asiento frente a frente, sentí como toda mi historia comenzaba a desmoronarse lentamente. Cada palabra no pronunciada pesaba tanto como las verdades ocultas bajo capas interminables de silencio compartido. Y así fue como comenzó otra etapa del conflicto interno entre amor y traición. La tarde se deslizaba lentamente y el aire de Valencia, impregnado de la sal del mar y el bullicio de las calles, parecía burlarse de mi tormento interno. Había pasado días tratando de poner en orden mis pensamientos, pero cada vez que intentaba hacerlo, la sombra del amigo se interponía entre mi realidad y lo que una vez consideré un matrimonio sólido. El encuentro casual con mi esposo había sido un golpe inesperado. Su sonrisa, tan genuina y despreocupada, me hizo cuestionar todo lo que había estado haciendo. El café en Ruzafa donde solíamos ir juntos ahora me resultaba extraño. La decoración vibrante y los murmullos de conversaciones ajenas se convirtieron en un telón de fondo para mis propias dudas. Recordé cómo él había mencionado a su amigo en una conversación reciente, riendo sobre sus ocurrencias y anécdotas. En ese momento sentí un retorcimiento en mi estómago, era como si cada risa compartida entre ellos resonara como un eco de mi traición. Cuando finalmente me reuní con el amigo, noté cómo sus ojos brillaban con una intensidad que antes no había visto. Era como si supiera que estaba atrapada en una red de emociones contradictorias. ¿Cómo estás?, preguntó con un tono que parecía más interesado en mis inseguridades que en mi bienestar real. Las palabras fluyeron entre nosotros como si tuviéramos un lenguaje secreto, cada frase era una invitación a seguir adelante con algo que sabía que no debería ser. Todo bien, respondí sin convicción. La culpa me ahogaba mientras él sonreía, como si disfrutara del juego emocional al que me había sometido. En medio de esa charla superficial, él deslizó un comentario: a veces pienso que te mereces algo más emocionante. Sus palabras se colaron en mis pensamientos y se quedaron ahí, retumbando como un tambor lejano. ¿Acaso eso era lo que realmente quería? ¿Emociones? La idea parecía tentadora pero también aterradora. Decidí darme un respiro y salir a caminar por la playa de la Malvarrosa. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Pero hoy era diferente, cada ola rompía contra la arena como si quisiera arrastrar mis pensamientos hacia el abismo. Mientras caminaba recordé los días felices con mi esposo, las risas compartidas, los planes para el futuro. Todo eso parecía tan lejano ahora. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte cuando recibí un mensaje del amigo: ¿te gustaría encontrarte esta noche? Hay algo importante de lo que debemos hablar. Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí sabía que debía rechazarlo, sin embargo, la curiosidad y la dependencia emocional me empujaban hacia él. La noche llegó rápidamente y decidí aceptar su invitación. Nos encontramos en un bar pequeño cerca del puerto. Al entrar, el ambiente era íntimo, las luces tenues creaban sombras danzantes alrededor nuestro mientras nos sentábamos en una esquina apartada. El aire estaba cargado de tensión. ¿Qué es tan importante?, pregunté tratando de mantenerme firme. Él tomó un sorbo de su bebida antes de responder: quiero hablarte sobre nosotros. Sus palabras tenían un peso innegable. La manera en que pronunció nosotros hizo eco dentro de mí, era como si estuviera invocando algo más grande que solo dos personas involucradas en una relación secreta. Nosotros, repetí casi sin quererlo. Sí, dijo mientras se inclinaba hacia adelante, acercándose más a mí. He estado pensando mucho últimamente. Te veo atrapada y creo que mereces más. Mis manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con el borde de la mesa. Él estaba manipulando mis emociones hábilmente, cada palabra parecía diseñada para hacerme sentir comprendida y deseada al mismo tiempo. No sé qué quieres decir, respondí tratando de mantenerme distante. Lo sabes, insistió él con voz suave pero firme. Es hora de salir del caparazón. Las horas pasaron entre charlas superficiales y miradas cargadas de significado oculto hasta que finalmente llegó ese momento crucial. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras discutíamos sobre sueños perdidos y oportunidades no aprovechadas.
Era inevitable, esa conexión palpable nos arrastró a ambos hacia algo más profundo. La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos y anhelos olvidados hasta llegar a otro punto crítico donde nuestras miradas se encontraron intensamente por unos segundos demasiado largos antes de separarnos rápidamente al recordar nuestras respectivas vidas. Regresé a casa sintiéndome confundida pero extrañamente viva por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, esa sensación duró poco. Al abrir la puerta vi a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Un nudo se formó en mi garganta mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para justificarme sin revelar nada sobre esa noche o lo que realmente sentía por su amigo. Solo di una vuelta, logré decir finalmente mientras evitaba su mirada penetrante. Él asintió lentamente, pero podía sentir cómo sus dudas comenzaban a crecer entre nosotros como una sombra amenazante. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra, sabía que algo no estaba bien. Los días siguientes transcurrieron entre tensiones invisibles e intercambios furtivos con el amigo. Cada vez que nos veíamos él sonreía como si supiera exactamente cómo jugar conmigo emocionalmente, yo era solo otra pieza en su tablero personal. Fue entonces cuando escuché aquel comentario casual: no te preocupes tanto por tu esposo, hay cosas más importantes. Esa frase quedó grabada en mi mente como una advertencia disfrazada. No podía ignorar cómo sus intenciones parecían estar alineadas solo con sus propios deseos egoístas. El conflicto interno creció hasta convertirse en una tormenta imparable dentro mío mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido hasta ese momento. ¿Era realmente feliz? ¿O solo estaba buscando escapar? Las fallas estaban cerca y las calles comenzaban a llenarse del bullicio habitual propio del festival. Las coloridas figuras monumentales representaban tanto alegría como tristeza para mí ahora, eran símbolos visibles del caos interno por el cual atravesaba mi vida personal. Un día después recibí otro mensaje del amigo: necesitamos hablar. Esa simple frase resonó fuertemente dentro mío mientras preparaba mentalmente respuestas evasivas ante cualquier pregunta directa sobre nuestra relación secreta o los sentimientos encontrados entre ambos mundos paralelos donde vivía día tras día. La decisión ya no dependía solo de mí. El mensaje del amigo me inquietó. Necesitamos hablar. Las palabras parecían una advertencia, un recordatorio de que la situación se estaba saliendo de control. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes de nuestras últimas conversaciones se repetían en mi mente como una película desgastada. La culpa y la ansiedad se entrelazaban con el deseo, creando un nudo en mi estómago que no podía ignorar. Decidí que debía confrontarlo. Necesitaba saber qué quería realmente y cuáles eran sus intenciones. La relación había comenzado como un escape, pero ahora se sentía como una trampa. Era evidente que había algo más que simple amistad entre nosotros. La manipulación había comenzado a tomar forma, y yo era la protagonista involuntaria de esta historia. Esa tarde me encontré con él en un café de Ruzafa, un lugar donde las conversaciones se mezclaban con el aroma del café recién hecho. Me senté en una mesa en la esquina, observando a la gente pasar mientras esperaba su llegada. Mi mente divagaba entre recuerdos de risas compartidas y momentos robados. Pero hoy no quería recordar, quería respuestas. Cuando llegó su sonrisa habitual no logró calmar mi inquietud. «Hola», dijo con un tono despreocupado que contrastaba con mi estado interno. «¿Te gustaría pedir algo?» «Necesitamos hablar», respondí directamente evitando cualquier tipo de rodeo. Su expresión cambió ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Claro, ¿sobre qué?» Las palabras fluyeron sin filtro, sobre nosotros y lo que está pasando. Me sentía expuesta, como si estuviera desnudando mis pensamientos más oscuros ante él. «¿Qué quieres decir?» «Solo estamos disfrutando del momento», dijo mientras jugueteaba con su taza. «Disfrutando del momento. ¿Es eso todo?» Mi voz tembló al pronunciar esas palabras. He empezado a pensar en lo que esto significa. Su mirada se endureció por un instante antes de volver a su tono suave. A veces es mejor no complicar las cosas. ¿No complicar? ¿Acaso no has estado hablando con otras mujeres? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerme.
Él sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Eso es parte de lo que te decía sobre disfrutar del momento. El aire se volvió pesado entre nosotros. Mis sospechas confirmadas me hicieron sentir más atrapada que nunca. No solo estaba lidiando con mis propias inseguridades, ahora me enfrentaba a la realidad de que era solo otra opción para él. A medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, decidí marcharme antes de perder el control emocional por completo. Pero antes de salir, él tomó mi mano suavemente y dijo, «No te preocupes tanto por esto». Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. El ambiente estaba cargado, algo me decía que había notado mi ausencia prolongada o quizás había descubierto más de lo que imaginaba. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. «Solo salí a dar una vuelta», respondí intentando sonar casual. «No me mientas», replicó él con firmeza. «Vi tu teléfono mientras cargaba la batería y vi mensajes». Mi corazón se detuvo por un instante, cada latido resonaba como un eco dentro mío mientras comprendía las implicaciones de su descubrimiento. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta y no sabía cómo defenderme ni qué decir para justificarme. «¿Qué mensajes?», logré preguntar finalmente. «Mensajes sobre encuentros sobre él». Su voz era fría como el acero y cada palabra parecía cortarme más profundo. La tensión aumentó al ver cómo su mirada pasaba del desconcierto a la ira contenida. «Esto es inaceptable», continuó él, levantándose del sofá y caminando hacia mí con pasos firmes. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en las consecuencias de mis acciones. No solo había traicionado su confianza sino también los cimientos mismos de nuestro matrimonio. «No sé qué esperabas lograr», dijo finalmente él con voz temblorosa pero firme al mismo tiempo. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo inexplicable, recordé el consejo que me había dado una amiga: siempre hay consecuencias. Pero nunca imaginé que esas consecuencias llegarían tan rápido ni tan drásticamente. La conversación terminó abruptamente cuando escuchamos el sonido del timbre resonando por toda la casa. Ambos nos miramos confundidos, nadie esperaba visitas esa noche. Mi esposo fue hacia la puerta sin dudarlo y yo me quedé paralizada en el lugar donde estaba, sintiendo como la ansiedad crecía dentro mío como una tormenta inminente. Al abrir la puerta, vi cómo su expresión cambiaba drásticamente al ver quién estaba allí. Era él, el amigo, sonriendo como si nada hubiera pasado entre nosotros 2 momentos antes. La tensión palpable llenó rápidamente el espacio entre los tres mientras lo mirábamos fijamente, sus ojos brillaban con esa mezcla inquietante de confianza y desafío que siempre habían tenido cuando estábamos juntos. «Hola amigo», dijo él sin ningún atisbo de culpa o remordimiento al dirigirse a mi esposo. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra realidad compartida, 2 mundos colisionando sin previo aviso y dejándome atrapada entre ellos sin salida aparente ni respuestas claras ante lo inevitable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras todos esperábamos alguna reacción inesperada. Sabía que este encuentro marcaría un punto crítico donde ya nada podría ser igual nuevamente. La tensión en el aire era palpable. Las miradas de mi esposo y su mejor amigo se cruzaron, y en ese instante, todo lo que había construido se desmoronó. La sala estaba llena de risas y conversaciones, pero para mí, solo había un silencio ensordecedor. La revelación de mi infidelidad pesaba como una losa sobre mis hombros. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó mi esposo, su voz temblando entre la sorpresa y el dolor. No podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Cada decisión que había tomado me llevó a este momento crítico. El amigo sonrió como si disfrutara del espectáculo. «Solo vine a ver cómo estaban», dijo con una despreocupación que me irritó profundamente. Su actitud era una burla a mi sufrimiento. En ese momento comprendí que no solo había traicionado a mi esposo, también había sido víctima de un juego mucho más grande. «Necesito hablar contigo», le dije a mi esposo, intentando mantener la calma mientras el mundo giraba a mi alrededor. La multitud comenzó a dispersarse, ajena al drama que se desarrollaba frente a ellos. Me sentía expuesta y vulnerable, pero no podía dar marcha atrás. «¿Sobre qué?», replicó él con una mezcla de incredulidad y rabia contenida.
Sus ojos buscaban respuestas en los míos, pero yo solo podía ofrecer confusión y arrepentimiento. Sobre nosotros, respondí finalmente sintiendo cómo las palabras se agolpaban en mi garganta. Lo que ha pasado, no puedo seguir así. El amigo se acercó un paso más, como si quisiera interrumpir nuestra conversación. No es necesario hacer un escándalo, sugirió él con una sonrisa que me hizo querer gritarle por su insolencia. Su influencia sobre mí había sido sutil pero devastadora, cada elogio disfrazado de preocupación había alimentado mis inseguridades. No estoy haciendo un escándalo, le respondí bruscamente, dándome cuenta de que la ira también era parte de esta mezcla emocional tan compleja. Esto es algo que debo aclarar. Mi esposo me miró fijamente, buscando alguna señal de la mujer que alguna vez amó. ¿Con él?, preguntó finalmente, su voz llena de decepción. La pregunta no necesitaba respuesta, el dolor en sus ojos decía más que 1000 palabras. Lo siento, murmuré sin poder contener las lágrimas que comenzaban a asomarse. Había querido sentirme viva nuevamente, pero ahora entendía que lo único que había logrado era causar un daño irreparable. El amigo dio un paso atrás como si estuviera viendo una película en la que no quería participar más. No tienes por qué hacer esto, insistió él con una voz suave, casi persuasiva. Pero ya no podía escuchar sus palabras, el eco de mis decisiones resonaba demasiado fuerte en mi mente. Mi esposo dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del local donde nos encontrábamos reunidos con amigos comunes. El corazón me latía desbocado mientras lo seguía con la mirada, sabía que si daba un paso más hacia él podría perderlo para siempre. Espera, grité antes de darme cuenta de lo desesperada que sonaba. Pero él no se detuvo. Salió por la puerta dejando tras de sí un vacío que parecía consumirme por dentro. Entonces volví mis ojos hacia el amigo, quien ahora parecía preocupado por su propia imagen más que por lo sucedido entre nosotros tres. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté con voz temblorosa. Él sonrió nuevamente, pero esta vez con una frialdad inquietante. Porque sabía que estabas buscando algo más, respondió con desdén oculto tras su fachada encantadora. Nunca fuiste feliz ahí. Las palabras resonaron como un eco en mi mente, nunca fuiste feliz ahí. Era cierto, la día se sentía como una repetición monótona del anterior, pero, ¿era esa razón suficiente para justificar mis acciones? Ahora estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro marcado por el dolor y la traición. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia la puerta por donde se había ido mi esposo. El amigo dio un paso adelante y tomó mi mano entre las suyas con una suavidad engañosa. Tú mereces ser feliz, dijo mientras sus ojos buscaban los míos intensamente. Pero ya no podía confiar en esa mirada, cada palabra parecía estar diseñada para manipular mis emociones aún más. ¿Feliz, a costa de destruir todo?, cuestioné mientras retiraba mi mano lentamente de su agarre cálido pero engañoso. No estás viendo el panorama completo, insistió él con calma calculada, sus palabras eran como hilos invisibles tirando de mis inseguridades hacia él nuevamente. En ese instante comprendí algo crucial, estaba siendo manipulada desde el principio, alimentando sus deseos egoístas sin darme cuenta del daño colateral que causaría en el camino. Un silencio pesado cayó entre nosotros antes de decidir salir del local tras los pasos inciertos de mi esposo, quien probablemente estaría esperando afuera o tal vez ya habría desaparecido entre las luces titilantes del bullicioso Valencia nocturno. Al abrir la puerta vi cómo caminaba solo bajo las farolas parpadeantes, su figura encorvada reflejaba toda la tristeza acumulada durante años compartidos llenos de rutinas vacías e ilusiones rotas. Espera, grité nuevamente al verlo alejarse sin mirar atrás esta vez, era evidente, todo estaba perdido. Pero antes de poder correr tras él sentí una mano firme en mi brazo tirando suavemente hacia atrás mientras escuchaba al amigo decir, no te preocupes por él. La confusión crecía dentro mío al enfrentarme nuevamente al hombre cuya sonrisa antes me había atraído tanto. Ahora solo deseaba huir lejos de ambos mundos desgastados por sus propias sombras e inseguridades ocultas bajo capas finas de engaño emocional tejido cuidadosamente alrededor mío durante meses enteros. Finalmente entendí, ya nada sería igual después del encuentro devastador ni tampoco podría volver atrás aunque quisiera hacerlo desesperadamente.